Muchos me preguntan, Papo, ¿qué diferencia hay entre pescar submarino en Cuba y pescar aquí en la Florida, específicamente en Miami? Y la verdad es que son dos mundos completamente diferentes. En Cuba, uno muchas veces pesca con lo que tiene, con invento, con sacrificio, con necesidad y con mucho corazón. Aquí en Miami la pesca es diferente. Hay más acceso a equipos, tecnología, más regulaciones, más control, pero también otros retos. Hoy quiero hablarles desde mi experiencia, no para decir que Cuba es mejor ni que Miami es mejor, sino para explicar cómo cambia la pesca submarina cuando cambias de país, de mar, de reglas y hasta de mentalidad. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Idian, pero la mayoría me conocen por Papo. Practico la pesca submarina y he tenido la oportunidad de pescar en Tampa, que es la parte del Golfo de acá de Estados Unidos. He ido a México, he pescado en Cuba, por supuesto, y ahora aquí en Miami, en Los Cayos, sobre todo. En aguas donde la pesca tiene dinámicas diferentes. Pero hoy vamos a enfocarnos en la diferencia entre Cuba y Miami. El que ha pescado en los dos lugares sabe que no es lo mismo tirarse al agua en Cuba que tirarse al agua aquí. En Cuba la pesca submarina para muchos no es solamente un deporte. A veces es comida, es tradición, es familia, es resolver, es compartir con los tuyos. Aquí en Miami también se disfruta muchísimo, pero hay más estructura, más leyes, más vigilancia y una forma diferente de hacer las cosas. ¡Anda! Sacude la cabeza, sacude la cabeza. Prepararla, rebajarla para soltarla. Diferencia número 1, la mentalidad del pescador. En Cuba, muchos pescadores submarinos se forman desde la necesidad. Aprenden mirando a otros, inventando equipos, reparando cosas, usando lo poco que tienen. Muchas veces no tienes el mejor fusil, no tienes la mejor boya, no tienes la mejor linterna, no tienes GPS, no tienes una embarcación cómoda, pero tienes hambre de aprender, tienes resistencia y tienes malicia de mar. En cambio, aquí en Miami la mentalidad cambia. Aquí normalmente tienes más acceso a equipos, aletas de carbono, fusiles modernos, trajes, boyas, cámaras, GPS, aplicaciones de clima, cartas náuticas, embarcaciones mejor preparadas, pero también hay más responsabilidad. Aquí no se trata solo de ver el pez y tirarle. Tienes que saber si esa especie se puede pescar, si está en temporada, si da la medida, si estás en una zona permitida y si tienes licencia. En Cuba muchas veces aprendes a pescar sobreviviendo. En Miami aprendes a pescar respetando un sistema de reglas mucho más estricto. Diferencia número 2, las regulaciones. Una de las diferencias más grandes entre Cuba y la Florida son las regulaciones. Aquí en Florida tú no puedes salir a pescar submarino como si estuvieras improvisando. Hay que revisar especie por especie, talla, temporada, cantidad permitida y zona. Por ejemplo, en Florida no puedes hacer pesca submarina en agua dulce, y también hay restricciones cerca de playas públicas, muelles, puentes y algunas estructuras. Además, para pescar en agua salada normalmente necesitas licencia de pesca recreativa, y si estás en zonas como Biscayne National Park, también hay reglas específicas que se suman a las regulaciones normales. Por eso siempre se recomienda algo: antes de tirarse al agua, antes de pescar, revisa la aplicación Fish Rules o la página FWC. No te confíes porque viste un video viejo o porque alguien te dijo eso se puede. Las leyes cambian, las temporadas cambian y las medidas también pueden cambiar. En Cuba uno a veces aprende por tradición. En Miami tienes que aprender por regulación. Diferencia número 3, el acceso a los equipos. En el tema de los equipos hay otra diferencia enorme. En Cuba muchos pescadores submarinos hemos tenido que inventar. El que no tenía una varilla buena la mandaba a hacer. El que no tenía gomas nuevas buscaba cómo resolver. El que no tenía un traje de neopreno bueno pescaba con lo que apareciera. Y ojo, eso crea pescadores muy duros porque aprenden a sacarle provecho a cualquier cosa. Aquí en Miami es diferente. Aquí puedes conseguir fusiles de diferentes marcas, gomas, varillas, aletas de fibra de carbono, trajes, boyas, cuchillos, linternas, cámaras, computadoras de apnea. Hay más tiendas, más opciones, más marcas y más información. Aunque no lo crean, estoy haciendo este video y mi mente se va. Es imposible no recordar, no ponerme a pensar, no ponerme a recordar. Diferencia número 4, las especies. Las especies también cambian. En Cuba uno puede encontrar zonas con pargos, cuberas, meros, sierras, barracudas, jureles,
peces de arrecife y muchas especies que forman parte de la vida del pescador cubano. Aquí en Miami y Los Cayos también hay muchísima vida. Pargos, grouper, hogfish, yellowjack, barracudas, langostas en temporada, entre otras especies. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que ves se le puede tirar. Hay especies protegidas, temporadas cerradas y medidas mínimas y máximas también. Esa es una diferencia importante. En Cuba muchos pescadores hablan más desde la costumbre y la experiencia del lugar. Aquí en Miami tienes que mezclar experiencia con conocimiento legal, porque un error con una especie puede salir caro. Aquí en la pesca submarina no gana el que tira más rápido, gana el que sabe identificar antes de apretar el gatillo. Diferencia número 5. Visibilidad, profundidad y condiciones del agua. En cuanto al agua, los dos lugares pueden ser espectaculares, pero también muy diferentes. En Cuba hay zonas con aguas súper claras, arrecifes vivos, bajos, canales, piedras, cuevas y lugares donde el pescador conoce cada rincón casi de memoria. Pero también hay zonas difíciles con corriente, poca visibilidad o accesos complicados. Ojo con esto, muchos han escuchado que en Cuba no hay pescado, que hay poco pescado. No es mentira, pero el pescado está escaso donde más acceso tiene el ser humano, el cubano. En los lugares donde menos acceso hay o donde está vedada de verdad la pesca submarina, donde no puedes ir, como parques, las zonas de Pinar del Río y el sur de Matanzas que yo conozca, ahí hay mucha abundancia de peces, incluso más que aquí en la Florida. Bien, en Miami puedes tener días increíbles de visibilidad, sobre todo en Los Cayos o en zonas de arrecife, pero también puedes tener corriente fuerte, mucho tráfico de embarcaciones, ojo con eso, cambios rápidos de clima, en general zonas con mucha presión de pesca. Algo que en Miami hay que respetar muchísimo es el tráfico de botes. Normalmente no pescamos con boyas porque salimos en una embarcación y la embarcación casi siempre está cerca de nosotros, como les he explicado en videos míos ya anteriores. Uno de nuestros trabajos cuando estamos en el timón es cuidar de que los botes que pasan por la zona queden separados de los pescadores. Ahí están. Pero cuando uno va a salir de la orilla sí tiene que usar boya. No es el caso, yo nunca lo he usado, pero si lo vas a hacer, la boya es sumamente importante. Sin boya no te vayas a tirar al agua porque te pasa por arriba un bote. Aquí hay muchísima indisciplina, a pesar de que sí, hay muchas leyes y todo, pero hay muchísima indisciplina. El mar puede estar bonito, pero no siempre está fácil. Y el agua clara también engaña. Diferencia número 6. Seguridad y compañeros. En los dos lugares la seguridad es lo más importante. Pero aquí quiero ser claro. La pesca submarina no se debe practicar solo, ni en Cuba, ni en Miami, ni en ningún lado. En Cuba muchas veces uno se tira con amigos, con familiares, con gente de confianza, pero también es verdad que a veces se hacía mucha locura por necesidad o por desconocimiento. Muchos aprendimos a base de riesgo y me incluyo en eso. Aquí en Miami hay más información sobre apnea, blackout, hiperventilación, seguridad, cursos, compañeros entrenados, pero aunque tengas información, si no lo aplicas, no sirve de nada. Pescar profundo no te hace más hombre. Aguantar más no te hace más pescador. Lo que te hace buen pescador es volver a la casa sano. El mejor pescado no vale tu vida. Ningún mero, ningún pargo, ningún peto vale más que regresar con tu familia. Esas frases las has escuchado muchas veces, pero hasta que no pasamos un buen susto, no las interiorizamos. Para muchos de nosotros que venimos de Cuba, Miami representa empezar de nuevo. Aquí uno pesca con nostalgia, pero también con agradecimiento, porque tienes oportunidades, tienes equipos, tienes libertad de moverte y crear contenido, de enseñar, de crecer. Entonces, cuando yo comparo Cuba y Miami, no lo hago por criticar, lo hago porque los dos lugares forman parte de mi historia. Cuba me dio la raíz, Miami me dio el camino y el mar me sigue recordando quién soy. Si tuviera que resumirlo rápido, lo diría así. En Cuba muchas veces pescas con más sacrificio. En Miami con más regulación. En Cuba inventas más. En Miami compras más. En Cuba dependes mucho de la experiencia del viejo pescador. En Miami dependes también de aplicaciones, leyes, GPS y permisos. En Cuba el pescado muchas veces significa comida directa para la familia. En Miami muchas veces se mezcla deporte, pasión, contenido y consumo responsable. En Cuba aprendes a resolver. En Miami aprendes a organizarte. En los dos lugares, si no respetas el mar te puede dar una lección. Para los que están empezando en la pesca submarina en cualquier lugar del mundo, mi consejo es este: no copien lo malo de ningún lugar, no copien la imprudencia, no copien la pesca ilegal, no copien el exceso, no copien al que se cree más que los demás. Copien lo bueno, la disciplina, la humildad, la seguridad, el respeto por las especies
el compañerismo y el amor por el mar. Porque al final el pescador submarino no se mide solamente por el pescado que saca, se mide por cómo respeta el agua, cómo cuida a su compañero y cómo regresa a casa. Así que esa es mi opinión sobre la diferencia entre pescar submarino en Cuba y pescar aquí en Florida, específicamente en Miami. Cuba tiene una pesca con alma, con historia, con sacrificio. Miami tiene una pesca más regulada, más equipada y con otras oportunidades. Yo me quedo con lo mejor de los dos mundos. Si tú has pescado en Cuba, en Miami o en otro lugar, déjame en los comentarios qué diferencia has notado tú. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete porque aquí hablamos de pesca submarina, de experiencias reales, de seguridad, de equipos y de todo lo que se vive debajo del agua. Mi gente, cuídense, respeten el mar y recuerden, el mejor pescador no es el que más presume, es el que más aprende.